Muy bien, ya que has dado el repaso, ahora sí, continuamos. Vamos a revisar lo que son las fuerzas dipolo-dipolo. Para empezar, las fuerzas intermoleculares ocurren entre dos o más moléculas, de tal manera que cuando yo vaya a tener una fuerza dipolo-dipolo, es porque existen dos o más moléculas polares, como aquí se puede observar con los delta más y delta menos, de acuerdo a la polarización de la nube electrónica, acorde con la electronegatividad de los átomos. Esta interacción ocasiona que pueda haber una fuerza de atracción cuando tenemos un dipolo, un enlace covalente polar y aquí la parte parcial positiva con la carga parcial negativa. Los momentos dipolo están regidos por la geometría molecular, como podrás observar, de tal manera que una molécula lineal como es el dióxido de carbono, al poseer dos momentos dipolo opuestos y de la misma magnitud, se contrarrestan, de tal manera que el momento dipolar resultante es cero. No sucede lo mismo con el amoníaco o con el agua, donde podemos observar como forma de vectores que apuntan hacia el átomo más electronegativo, de acuerdo a la distribución de carga electrónica, que tenemos una resultante. Esta resultante obedece a la suma vectorial de, en este caso, pues 4 fuerzas que tenemos para el amoníaco, o aquí también 4 que tenemos para el caso del agua, debido a los dos pares de electrones libres en el oxígeno. Y como podemos observar en el tetraclorometano, cada uno de estos vectores se anula, por lo cual su momento dipolar es cero. Es decir, los que sean momento dipolo cero se consideran moléculas no polares. Fuerzas dipolo-dipolo. En estas fuerzas dipolo-dipolo, como ya hemos hablado, tenemos una carga parcial negativa que interactúa con una carga parcial positiva. Esto está regido por la ley de Coulomb, donde podemos observar que a mayor separación, mayor distancia yo tenga entre las cargas respectivas, la fuerza va a ser menor, puesto que son inversamente proporcionales. En cambio, a mayor carga, mayor va a ser la fuerza de atracción en este caso, porque estamos considerando una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Ahora bien, las fuerzas ion-dipolo. En este caso vamos a tener moléculas polares con un ion. Aquí tenemos el catión sodio y el anión yoduro. Podríamos observar que también tenemos la ley de Coulomb, que es la que rige, como ya habíamos hablado. A mayor separación vamos a tener menor fuerza, es decir, a mayor distancia la fuerza va a ser menor de atracción. A mayor carga va a ser mayor fuerza. Y si nosotros observamos, tenemos aquí el catión sodio, que es más pequeñito, que el anión yoduro, que es más grande. Al ser más pequeño el catión sodio, vamos a observar que la distancia que va a haber con respecto a la molécula va a ser menor. Entonces, si a mayor separación era menor fuerza, ahora bien, a menor separación va a haber mayor fuerza, por lo cual el catión sodio va a experimentar más fuerza en este ion dipolo que el anión. Ahora bien, si nosotros observamos el tamaño de los cationes, por ejemplo el sodio y el magnesio, el tamaño del catión magnesio es más pequeño, son 78 picómetros. Recuerda que pico equivale a 10 a la menos 12. Y el tamaño del catión sodio es de 98 picómetros. Si nosotros disolvemos esto en agua, vamos a tener aquí una interacción ion-dipolo. Ion porque tenemos el ion sodio y dipolo porque tenemos aquí las moléculas polares, como son el agua, rodeando este catión que hacen lo que se llama solvatación. Si ya viste el video anterior, ya vas a entender más a qué se refiere esto. En cambio, cuando tenemos el ion magnesio, al ser más pequeño, se reduce la distancia. Al reducirse la distancia entre las cargas, obviamente la fuerza va a ser mayor. Y eso tiene su consecuencia. Como hablábamos de que lo microscópico impacta las propiedades macroscópicas que nosotros podemos medir y determinar, podemos observar lo siguiente en los calores de solubilidad.
El sodio tiene uno de menos 405 kJ sobre mol, en cambio el magnesio libera una mayor cantidad de calor, menos 1926 kJ sobre mol. Vamos a hablar de las fuerzas de dispersión. ¿Qué sucedería si tenemos una molécula no polar ahora con un ion o molécula polar? Aquí, por ejemplo, en la animación te puedes dar cuenta que de principio esto tiene las mismas cargas positivas y negativas, la esferita, pero a medida que le acercamos una barra cargada con cargas negativas, esta le quita las cargas positivas, ocasiona una polarización y ahora ya la esferita está cargada. Es lo mismo que sucede si aquí tenemos un átomo de helio que es neutro, pero se acerca a un catión o un dipolo, este va a ocasionar que haya una polarización, es decir, una separación de cargas. Entonces vamos a tener allí, ahora sí, una fuerza de atracción entre ya sea el catión y el dipolo, o bien entre el dipolo con el dipolo inducido. Las fuerzas de dispersión son fuerzas que se generan a partir de los dipolos temporales inducidos en los átomos o en las moléculas. Vamos a ver qué sucede a nivel macroscópico. Si hablamos, por ejemplo, de comparar que tenemos el mismo átomo, carbono, recuerda que el carbono tiene 4 enlaces, por lo tanto puede recibir 4 átomos que puedan formar un enlace sencillo, como es el caso del hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Si recuerdas la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo están en la misma familia. Pero vamos a observar lo que sucede con las propiedades. El hidrógeno tiene la menor masa molar, tiene la menor cantidad de electrones. De hecho, es el átomo de la tabla periódica que tiene un solo electrón. Si comparamos ahora el cloro tiene 17 electrones y tiene una masa atómica de 35. Y el yodo tiene 53 electrones y una masa atómica de 126, casi 127. Podremos observar que al aumentar la masa molar, 1, 35, 126, también se aumentan los puntos de fusión, que quiere decir la temperatura que yo necesito para pasar del estado sólido al líquido. Y esto se puede observar. Carbono con hidrógeno, menos 182, carbono con cloro, menos 23, y carbono con yodo, 171, que en realidad el nombre correcto es metano, tetracloruro de carbono y tetrayoduro de carbono. Ahora bien, estas fuerzas de dispersión son responsables de la condensación de gases no polares. Por ejemplo, es muy conocido el refrigerante que puede ser utilizado en aires acondicionados. Bueno, el producto que se vende comercialmente es un producto que viene condensado y poco a poco se va pasando del estado líquido al estado gaseoso al liberar la presión. Vamos a ver ahora qué pasa con las fuerzas de dispersión. Vamos a compararlas y vamos a observar qué efectos macroscópicos tienen. Para este ejemplo hemos tomado el fluorometano. Y compararlo con el tetracloruro de carbono. Como podrás observar, en el fluorometano solamente tenemos un átomo de flúor, mientras que en el tetracloruro de carbono tenemos 4 átomos de cloro rodeando al átomo de carbono. Y aquí en el fluorometano son 3 átomos de hidrógeno. Bueno, podemos observar que tiene menor punto de ebullición el fluorometano que el tetracloruro de carbono. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, pues nuevamente tiene que ver con la cantidad de electrones que tiene. El flúor solamente tiene 9 electrones, mientras que el cloro tiene 17 electrones. Por lo tanto, pues ello ocasiona que haya una mayor atracción. Al haber una mayor atracción entre moléculas, la fuerza intermolecular es mayor y por lo tanto la energía que necesito para pasar del estado líquido al gaseoso, es decir, para romper esas interacciones, pues es mayor. Por eso es que su punto de ebullición es de 76.5, lo cual es mucho mayor que el del fluorometano. Aquí está la tabla periódica. Recuerda la posición de los átomos. Entre más bajamos en un grupo, más electrones posee, es más grande el átomo. Ahora bien, vamos a hablar de otra interacción como es el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Este tipo de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno, aquí podemos ver, y un átomo electronegativo.
Aquí, por ejemplo, el átomo de hidrógeno está en medio de dos átomos electronegativos. Ejemplos está, por ejemplo, en el agua, en el amoníaco, agua con amoníaco, donde queda el hidrógeno en medio de dos átomos electronegativos. Nuevamente amoníaco con agua, ácido fluorhídrico con amoníaco, donde queda el hidrógeno en medio de estos dos átomos electronegativos, o amoníaco con ácido fluorhídrico. ¿Cuál tendrá el menor punto de ebullición, el ácido fluorhídrico o el agua? Bueno, pues para responder a esta pregunta vamos a observar sus estructuras químicas. Veremos que el ácido fluorhídrico, el flúor es el color verde y el hidrógeno es el color blanco, vemos que puede formar un puente de hidrógeno donde queda en medio el hidrógeno, en el ácido fluorhídrico. Pero mira, el agua tiene posibilidad de formar más puentes de hidrógeno. Entonces, si recordamos, a mayor interacciones, entonces quiere decir que requiero mayor energía. El agua deberá de tener un mayor punto de ebullición y por tanto el que tiene menor punto de ebullición es el ácido fluorhídrico. Vamos a revisar más al respecto. El agua tiene dos pares de electrones libres. Con ellos puede adoptar una geometría que se conoce como tetraédrica, porque parece una pirámide. En cambio, el flúor, aunque posee tres pares de electrones, podríamos pensar que forma más puentes de hidrógeno, pero no es así. ¿Por qué? Porque su forma es lineal y siempre la naturaleza va a buscar acomodarse de la manera más estable. Entonces, cuando nosotros observemos el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, solamente forma un puente de hidrógeno y se acomoda en esta forma de zigzag lineal. En cambio, el agua pues puede formar más puentes de hidrógeno y por tanto tendrá un punto de ebullición mayor. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius a comparación del ácido fluorhídrico de 19.5 grados Celsius. Por cierto que los dos han sido tomados a una atmósfera. Entonces, el que tiene menor punto de ebullición es el ácido fluorhídrico. Muy bien, vamos a hablar de otras propiedades de los líquidos, las cuales son la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Pues es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidades de área. Por ejemplo, pues algunos insectos pueden caminar sobre el agua. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque esa película delgada sobre la superficie del agua, que se conoce como tensión superficial, el insecto no es capaz de romperla. Sin embargo, si bruscamente rompiéramos esa tensión superficial, inclusive un alfiler se hunde en el agua, claro, porque es más denso, pero mientras el alfiler es colocado con cuidado encima de la capa del agua, este va a flotar. Y bueno, características que tiene la tensión superficial es la acción capilar. Por ejemplo, aquí viene la cohesión molecular y la adhesión. ¿Qué va a ser la cohesión? Bueno, cuando las mismas moléculas interactúan entre sí y se unen, de tal manera que mantienen una fuerza de unión entre ellas, mismas que no les permite fluir adecuadamente. En cambio, la adhesión es cuando diferentes moléculas interactúan entre sí. Por ejemplo, aquí el vestido y el traje de la pareja de esposos se acaba de mojar con la lluvia y las gotas de agua se adhieren. Son diferentes moléculas, una va a ser la molécula de la fibra sintética de la ropa de estos dos personajes y otro va a ser la molécula de agua. Son diferentes moléculas que sufren una adhesión. Aquí podemos observar en tubos capilares cómo por medio de esa acción capilar el agua puede subir, en cambio el mercurio tiende a bajar. Además de que recordarás que el agua puede formar puentes de hidrógeno y tiene una mayor tensión superficial en comparación con el mercurio, que el mercurio no tiene esa tensión superficial y el mercurio no forma puentes de hidrógeno. Por último, revisemos qué es la viscosidad. La viscosidad es la medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Un líquido puede moverse libremente, puede fluir. Sin embargo, pues recordarás que en los aceites pues nos recomiendan, no es importante manejar aceites que tengan cierto grado de viscosidad. Muy bien, si comparamos ahora el agua y la glicerina, vamos a ver que químicamente, sí, ¿por qué metemos muchas estructuras químicas? Pues recuerda que tenemos que analizar desde el punto de vista microscópico las sustancias para poder
dar a conocer sus propiedades. Bueno, la glicerina tiene esta fórmula química y vemos que tiene 3 grupos OH, los cuales pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, a mayor interacción va a ser mayor la fuerza intermolecular o las fuerzas intermoleculares. Por ello, es de que entre las moléculas de glicerina va a haber mayor viscosidad que con el agua, que solamente pues tiene sus 2 pares de electrones y va a tener, por lo tanto, menor viscosidad, lo cual podemos observar aquí en esta tabla. Glicerol o glicerina tiene esta viscosidad en newtons segundo por metro cuadrado, en cambio el agua, esta viscosidad, la cual pues es muy pequeñita. Bien, si hablamos del agua como sistema termodinámico, pues el agua, debido a la formación de puentes de hidrógeno que sufre consigo misma, pues va a tener un calor específico elevado, además de que va a proporcionar calor con una ligera disminución de su temperatura. Es por eso que los lagos, lagunas, el mismo mar son reguladores térmicos en nuestro planeta. Y por eso se permite y existe una vida tal como la conocemos, ya que permiten regular las altas temperaturas. El agua es menos densa en forma sólida que en forma líquida. ¿Qué quiere decir? Que es menos densa, pues que va a flotar. Y entonces, ¿por qué el hielo flotará en el agua? ¿No se supone que si habíamos dicho que los sólidos contienen una mayor densidad, la materia es más compacta, hay menos espacio molecular entre sus moléculas, porque entonces en el hielo parece lo contrario? Y tal es así de que esto permite que exista vida en los glaciares, que debajo de las capas de glaciar exista vida en lo que es el agua líquida. Todavía existen animales, existen diferentes especies conviviendo, y arriba del glaciar se desarrolla la vida terrestre. Bueno, podemos observar en este gráfico que a medida que aumentamos la temperatura desde menos 20 grados Celsius, la densidad va aumentando, hasta que llega el punto en el que ahora la densidad comienza a descender. Claro, entre más voy aumentando la temperatura, la densidad va a ir disminuyendo del agua, porque el agua se va a ir aproximando a un estado gaseoso, y los gases tienen menor densidad que los líquidos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Que la densidad de un sólido es menor que la densidad del líquido. Bueno, pues esta es una imagen de la estructura cristalina del agua, y con lo que hemos repasado seguramente tú ya tienes las bases para responder a esa pregunta. Hasta aquí llegamos el día de hoy y espero que todos estos conceptos te hayan quedado muy claros. Hasta la próxima.